Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver los pasos necesarios para llevar una correcta esterilización. Ya esto lo venimos viendo desde esterilización 1, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso de la definición de productos médicos y cada uno de los pasos de la esterilización. Bueno, vamos a arrancar la clase con la definición de producto médico. Un producto médico es un producto para la salud, tal como equipamiento, aparato, material, artículo, sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo, entre tanto, ser auxiliado en su función por tales medios. El proceso seguro de los materiales a utilizarse en las instituciones de salud. Recuerden que el consultorio odontológico es una institución de salud y debe estar habilitado para tal fin. Es una de las herramientas promovidas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad relacionadas con la seguridad de los pacientes. Uno de los aspectos vinculados a la seguridad de los pacientes es principalmente la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que las van a encontrar en cualquier bibliografía bajo el acrónimo de IACS, ¿sí? Infecciones asociadas al cuidado de la salud. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud son aquellas que ocurren en los pacientes en el hospital, ¿sí? En nuestro caso en el consultorio odontológico, a causa de intervenciones realizadas para su cuidado y que ponen de manifiesto luego de las 48 horas de su estadía. Entonces son aquellas infecciones que surgen luego de 2 días de la atención en el consultorio odontológico, ¿sí? Estas enfermedades ocasionan una importante morbimortalidad, aumento en los días de internación, en caso ¿sí? de que requiere internación, en nuestro caso son todas prácticas ambulatorias, requerimiento del uso de asociaciones de antibióticos, pedidos de exámenes complementarios, deteriorando la calidad de vida del paciente y su familia. Ahora bien, para saber qué tipo de producto médico estamos hablando y qué proceso necesita, tenemos que recurrir a lo que vimos en la clase anterior, que es la clasificación de Spalding. A modo de repaso, vamos a ver a través de este cuadro, que es uno de los que vimos en la clase anterior, el tipo de nivel de cada producto médico e instrumental. Recuerden que el instrumental odontológico entraba dentro de la clasificación de crítico, ¿sí? Ya que es un instrumento que se introduce directamente en zonas estériles del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una extracción dentaria, ¿sí? Hay una apertura, ¿sí? Hay un contacto con la mucosa, ¿sí? Para poder extraer esa pieza dentaria. Entonces, todo instrumental odontológico va a entrar dentro de la clasificación de crítico, por lo cual es indispensable, ¿sí? Que se esterilicen, ¿sí? No debe hacerse otro tratamiento. Sí o sí, el instrumental odontológico se debe esterilizar. Claramente que para poder esterilizarse el instrumental tiene que estar desinfectado, ¿sí? Previamente tuvo que haber un lavado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un detergente enzimático, tiene que estar seco, ¿sí? Tiene que cumplir ciertos requisitos hasta llegar a la esterilizadora, ¿sí? Ya sea por calor seco o por calor húmedo. Y como les dije recién, los instrumentales odontológicos son materiales críticos, ¿sí? Por lo cual van a necesitar como proceso la esterilización. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver los pasos involucrados para llevar a cabo una correcta esterilización, ¿sí? En primer lugar vamos a tener lo que es el prelavado, luego sigue de un enjuague, el lavado, otra vez enjuago, seco, acondiciono, previa inspección ocular, viendo que ese lavado y ese secado esté óptimo,
Y ahí, recién ahí, voy al paso de esterilización propiamente dicha, ¿sí? Dependiendo del método que tenga, puede ser por calor seco o por calor húmedo. Y luego viene el último paso, ¿sí? Y no menos importante, que es el almacenamiento del producto o instrumental estéril. Entonces dijimos que el primer paso es el prelavado. El prelavado es el primer paso de descontaminación. El objetivo principal es proteger al operador, ¿sí? O sea, todo el personal que va a manipular los elementos en los siguientes pasos del proceso, disminuyendo un riesgo de contagio, ya sea por cortopunción del operador, ¿sí? Por aerolización, ¿sí? Microbiana. Entonces lo primero que hace es un prelavado. Este prelavado tiene características distintas al lavado, ¿sí? El prelavado siempre se realiza en el lugar de uso y se hace en una batea, la que contiene ya detergente enzimático diluido, y en esa batea se van a colocar, ¿sí?, los instrumentos utilizados en la práctica y se van a dejar sumergidos durante un tiempo. ¿Qué tiempo? El que indique el fabricante, ¿sí? Cada detergente enzimático tiene distintas diluciones. Hoy por hoy se está llevando a cabo una normativa donde más o menos se llegue a un acuerdo donde todos tengan la misma dilución para evitar confusiones. Pero sigue habiendo, ¿sí?, más que nada con el tema de la importación, productos que tienen distintas diluciones. El más común, ¿sí?, pero siempre lean las características que dice el rótulo del detergente enzimático, el más común es diluir 5 mililitros del detergente enzimático por litro de agua, ¿sí? Entonces ustedes fíjense en que se pone muy poquito enzimático, ¿sí? Queda muy diluido, el color que toma esa batea es clarita, ¿sí? Generalmente los detergentes enzimáticos, generalmente, porque también puede variar el color, tienen un color azulado, ¿sí? Cuando nosotros lo diluimos queda un celeste clarito, clarito, ¿sí? No quiere decir que está mal hecha la dilución, ¿sí? Es más, está correcta, ¿sí? No hay que fiarse por el color, sí hay que tener una medida. Yo les recomiendo que ustedes tomen esos 5 mililitros con una jeringa, por ejemplo, ¿sí? Si les resulta incómodo porque hace mucho espuma en una jeringa, primero toman esos 5 mililitros de la jeringa y lo miden en otro recipiente, ¿sí? Puede ser por ahí un vasito, ¿sí? Si ustedes saben que tienen una batea de 5 litros, ¿sí?, siempre van a tener que poner 25 mililitros, ¿sí? Entonces se pueden dejar algún recipiente ya marcado hasta donde tienen que colocar para poder medir esos 25 mililitros del enzimático, ¿sí? Y así evitar errores. Esa es una buena práctica, ¿sí?, dentro del consultorio odontológico. Como segundo paso en la esterilización, vamos a tener el enjuague, ¿sí? Siempre que tenemos un prelavado o un lavado con enzimático, viene el enjuague. Siempre se debe enjuagar. ¿Por qué? Porque el detergente enzimático, si lo dejamos en lo que es el instrumental, termina deteriorando. Es muy poco corrosivo, pero tiene ciertas sustancias, ciertos tensioactivos, tienen las enzimas, ¿sí? Entonces siempre hay que enjuagar bien el instrumental, ¿sí? Y este enjuague se debe hacer obviamente con lo posible con agua filtrada, ¿sí? Hoy por hoy es común tener agua filtrada, a fin de evitar, ¿sí?, más que nada en los consultorios de provincia, donde el agua, ¿sí?, que sale es muy dura y lo que ocasiona es que queden sedimentos en el instrumental que después lo van a terminar manchando, ¿sí? Con respecto al enjuague, en el caso de no tener la posibilidad de aplicarle presión al agua,
para poder hacerlo más enérgico y efectivo el enjuague, se puede enjuagar haciendo correr el agua por el material o sumergiéndolos, ¿sí? Y recambiando en el lugar donde estamos sumergiendo, ya sea una batea o en una bacha, recambiando el agua hasta ver, ¿sí?, que no salga más suciedad y no salgan más restos de detergente, ¿sí? Es la idea del enjuague, tratar de lograr sacar todo el excedente de enzimático. Como paso número 3 vamos a tener lo que es el lavado, ¿sí? El lavado es muy parecido al prelavado, con la diferencia que el prelavado dijimos que lo hacíamos en el lugar que lo habíamos usado el instrumental y se colocaba dentro de una bacha y se lo dejaba sumergido. En el caso del lavado ahora vamos a ver que se debe meticulosamente lavar instrumental por instrumental y utilizar un cepillo adecuado. Como les vengo hablando en las últimas diapositivas, tanto el prelavado como el lavado se debe usar detergente enzimático y siempre seguir las indicaciones del fabricante, ¿sí? Siempre miren el rótulo, una ficha técnica. Si el rótulo está poco legible, se pide una ficha técnica al fabricante o se busca en internet y se descarga desde el ADMAT. Y en esa ficha técnica es donde va a figurar lo que es la dilución, el tiempo y la temperatura de inmersión. Bueno, como característica principal en lo que es el lavado, que lo diferencia del prelavado, es que en el lavado hay que separar los objetos cortantes o punzantes a fin de evitar accidentes, ¿sí? Los materiales tienen que estar abiertos, en lo posible desensamblados. ¿Para qué? Para poder asegurar que la solución, ¿sí?, o sea, que el detergente enzimático diluido llegue a toda la superficie de ese material, ¿sí? Y algo que tienen que tener en cuenta es utilizar cepillos blandos, ¿sí?, que no rayen al instrumental, porque si nosotros rayamos el instrumental, lo que vamos a lograr es que en el próximo uso tengamos depósito, ¿sí?, de microorganismos, de restos de sangre dentro de esa ralladura, ¿sí?, y que sea más difícil su limpieza. Entonces siempre utilizar cepillos blandos que no rayen el instrumental. El operador que hace el lavado tiene que ser una persona meticulosa. En lo posible usar una lupa, tener una buena luz, ¿sí?, para poder ver que el instrumental quede realmente limpio. Porque recuerden que la esterilización se logra solamente en un instrumental limpio, ¿sí? Si el instrumental está sucio, no se lleva a cabo la esterilización. Con respecto al enjuague, es lo mismo que en el prelavado, ¿sí? Hay que tener en cuenta de eliminar todo resto de detergente enzimático del instrumental. Siguiendo al paso del enjuague, ¿sí?, ya vimos lo que es el prelavado, el enjuague, lavado y enjuague, llega a lo que es el secado, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del secado? Arrastrar, ¿sí?, eliminar toda partícula de agua, ¿sí?, o de detergente enzimático que quede en el instrumental odontológico. Es muy importante que no queden gotículas de agua, ¿sí?, gotas de agua depositado en el instrumental. El material tiene que estar correctamente seco para poder ser introducido en la esterilizadora. Y como veíamos en la imagen anterior, ¿sí?, es muy común que en el consultorio odontológico el secado se haga a través de compresas limpias, ¿sí? Estas compresas limpias tienen que asegurarse de que no desprendan, ¿sí?, partículas, ¿sí?, que no dejen ningún resto de tejido textil sobre el instrumental, ¿sí? Es muy común usar compresas limpias o también paños de microfibra.
Otra forma de secado instrumental que se ve en lo que son las centrales de esterilización es a través del aire caliente o aire comprimido medicinal. Siguiendo al secado, vamos a llegar a la etapa de acondicionamiento. ¿Y qué quiere decir acondicionamiento? ¿Qué es acondicionar un instrumental odontológico? Y bueno, acondicionar un instrumental odontológico es lograr poner ese instrumental odontológico en algo, que ahora vamos a ver qué es ese algo, que luego de ser ingresado en el esterilizador me conserve ese instrumental estéril, ¿sí? Entonces la etapa de acondicionamiento es también muy importante, ¿sí? Cada paso tiene su grado de importancia. Antes de acondicionar, en lo posible si tenemos a mano una lupa, ¿sí? O podemos tener acceso a ella, es muy importante para poder visibilizar que el instrumental quedó completamente limpio. Una vez que nos aseguramos que ese instrumental está limpio, vamos a recurrir a lo que son los sistemas de envoltorios, ¿sí? Y como recién les contaba, el sistema de envoltorio el objetivo es contener y preservar la esterilidad de su contenido, aún durante el almacenamiento y transporte hasta el momento de su utilización. Porque ustedes piensen que uno va a esterilizar el instrumental, pero no lo va a usar en el momento, ¿sí? Lo vamos a almacenar. Ni hablar si tenemos un centro odontológico donde tenemos varios consultorios, ¿sí? Y vamos a tener un transporte desde donde yo retiré, ¿sí? De donde yo tengo la autoclave y retiré el instrumental odontológico hasta el consultorio donde lo voy a utilizar. Entonces, para lograr eso se requiere que haya un acondicionamiento adecuado, ¿sí? Del instrumental. Como vimos en la imagen anterior, tenemos bobinas, ¿sí? Pelables, se las llaman pouch, ¿sí? Que tiene una cara transparente y otra de papel craft en el reverso. Que bueno, toda esta parte de acondicionamiento ya la vamos a ver en una clase específica, ¿sí? Que tenemos de acondicionamiento. Pero ustedes quédense por ahora que lo más importante de la etapa de acondicionamiento es esto, ¿sí? Contener y preservar la esterilidad del contenido, ¿sí? Hasta su uso. Es muy importante porque en años anteriores lo que se hacía era esterilizar el instrumental sin estar envuelto, ¿sí? Una vez que se abrió el esterilizador, ya ese instrumental estuvo en contacto con el aire, ¿sí? Y en el aire, si el odontólogo está haciendo una apertura, ¿sí? El aire ese ya está contaminado, entonces me va a contaminar el instrumental. La única forma que tengo de garantizar que el instrumental está estéril es que esté acondicionado, ¿sí? Si en el consultorio odontológico existe un autoclave donde no se puede acondicionar, que se llaman autoclaves desnudos, ¿sí? Son autoclaves para usar in situ. ¿Qué quiere decir in situ? Que se debe usar en el momento. Yo lo abro y utilizo el instrumental que está dentro de la autoclave para ese paciente. Cuando ese paciente se retiró, yo tengo que volver a hacer el ciclo de esterilización en ese autoclave, ¿sí? No puedo seguir utilizando ese instrumental por más que tenga varias, ¿sí? Varias triadas dentro de ese autoclave, no puedo seguir usándolo en el siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la esterilización propiamente dicha. Vamos a tener una clase de autoclaves, ¿sí? Este año, como nosotros ya nos vimos el año anterior y tienen muy buena predisposición y como grupo siempre demostraron lo mejor, vamos además de ver los métodos, les voy a mostrar una normativa, ¿sí? Y que ustedes sepan como asistentes dentales que existen distintos tipos y distintas clasificaciones de autoclaves pequeños, ¿sí? A modo que si en algún momento están en un consultorio odontológico, ustedes sepan si en ese autoclave se acondiciona o no, ¿sí? Y si pueden poner un Bowie Dick o no, ¿sí?
Bueno, eso lo vamos a ver todo en lo que es la clase de métodos de autoclave, ¿sí? Métodos de esterilización. Cuando entramos en la etapa de esterilización, vamos a elegir de acuerdo al material a esterilizar, ¿sí? Hay distintos tipos de métodos de esterilización. Acá, en esterilización 2, ¿sí? En la carrera de técnico asistente dental, solo vamos a ver los métodos de esterilización por calor seco y calor húmedo, que son los únicos dos métodos que actualmente se utilizan, ¿sí? Para lo que es el instrumental odontológico. Una vez finalizado el proceso de esterilización, lo que se hace es almacenarlo, ¿sí? De forma tal que garantice esta esterilidad en los insumos. Bueno, y ahora vamos a ver el almacenamiento. ¿Cómo logramos tener un almacenamiento que me conserve el instrumental estéril hasta su uso en un consultorio odontológico? Hay que tener en cuenta que el almacenamiento de todo insumo o producto estéril, sea odontológico o no, tiene que tener un área específica, ¿sí? Tiene que tener un lugar donde no se mezcle lo estéril de lo no estéril, tiene que estar limpia, tiene que ser un lugar libre de polvo y libre de humedad, ¿sí? Como vieron en la imagen anterior, una forma muy común y práctica de realizar un almacenamiento de productos estériles dentro del consultorio odontológico es a través de distintas cajoneras, ¿sí? Guardan dentro de los cajones el instrumental. Esto se puede lograr ya que el instrumental odontológico es todo instrumental pequeño, ¿sí? Que no requiere de mucho espacio. No tengo muchos motores grandes ni nada como una cirugía general. Entonces lo que se hace es utilizar unas cajoneras, ¿sí? Dedicadas solo al almacenamiento de productos estériles. Obviamente que esta cajonera tiene que tener su limpieza, ¿sí? Y se debe almacenar únicamente el instrumental estéril. Bueno, hasta acá hemos llegado a la clase de los pasos de esterilización. Vamos a ir avanzando después con cada paso específicamente en cada clase, como les marqué en la planificación. Así que por hoy hemos finalizado, nos vemos en la siguiente clase.